Estoy completamente seguro y convencido de que este video les va a encantar. Se trata de un hilo de Twitter en el que he querido hacer un video. Por supuesto, en la descripción van a encontrar la persona o el perfil de la persona que hace este hilo con 12 datos totalmente insólitos y escalofriantes que evidentemente han sucedido realmente. Y estoy seguro que más de uno les va a parecer brutal e interesante. Lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Les aseguro, no se van a arrepentir. Comenzamos. Y en el puesto número 1 de este ranking vamos a colocar que en 1993 el abogado canadiense Gary Hoy quiso demostrar que las ventanas de su oficina en Toronto eran irrompibles. De esta manera se lanzó contra una de ellas y tras rebotar en el primer intento, en el segundo la ventana se desprendió intacta del marco y Hoy cayó 24 pisos, falleció inmediatamente. En el puesto número 2 tenemos que en el año 2008 la policía finlandesa encontró un mosquito muerto en un coche que había sido robado y de esta manera se analizó la sangre de su última comida o la última picadura de este mosquito, logrando de esta manera identificar al ladrón del vehículo. Esto sí que es trabajo policíaco de calidad. En el puesto número 3 tenemos la Gympie Gympie. Es famosa por su dolorosa picadura tan severa que causa suicidio. La sensación se describe como una mezcla de quemadura con ácido caliente y electrocución, destacando el caso de un hombre que se suicidó tras usar una hoja como papel higiénico. Imagínense ustedes o deténganse un momento a pensar lo poderoso que debe tener esto para que alguien piense en quitarse la vida. Es que bueno, estamos hablando de una persona que utilizó esto como papel higiénico. Absolutamente aterrador. En el puesto número 4 tenemos un increíble video del año 1932 que muestra a la esposa de Edward Benedictus sosteniendo un vidrio antibalas inventado por él mientras dispara contra dicho vidrio. Edward patentó su invención aplicándola en parabrisas de auto y máscaras de gas. Hay que tener un nivel alto de confianza en tu pareja para someterte a dicha prueba, además de que si hubiera salido mal, pues ya te cuento lo que hubiera sucedido. En el puesto número 5 tenemos que en el año 2006 David Lee Nice desapareció en Michigan. Su familia perdió la esperanza hasta que en el año 2015, es decir, casi una década después, Brian Hausman vio su coche sumergido en un estanque que era visible en Google Maps antes del hallazgo. La policía encontró los restos del vehículo. Y hay una cantidad de cosas realmente turbias que se han encontrado en estas imágenes que ofrece Google Maps. Si les interesaría algún video en concreto de este tema, me lo pueden hacer saber en los comentarios. En el año 2004, y esto ya pasa a ser el número 6, Víctor Yushchenko, futuro presidente de Ucrania, fue envenenado con dioxina, con niveles 1000 veces superiores a lo normal. El incidente, vinculado a una cena con altos funcionarios, incluyó acusaciones contra David Svania y algunos otros personajes. Sin embargo, se cuenta que sobrevivió, que le quedaron unas cicatrices como se puede evidenciar en la imagen. En el puesto número 7 tenemos a Tameka Hargrave, quien falleció al ser infiel con su mecánico en un garaje cerrado con el coche encendido. Ambos se desmayaron por los gases y murieron siendo encontrados luego por su esposo. Bueno, creo que es uno de los tantos casos similares a esto que hemos visto y bueno, la moraleja es, piensa bien antes de cometer un acto similar a este. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it out. Sarah. I can't fucking breathe, man. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you.
En el puesto número 8 tenemos que en el año 2020 Sarah Bond encerró a su novio Jorge Torres en una maleta. Por todo esto, Sarah está siendo acusada de en segundo grado y su juicio comenzó el pasado 29 de enero del año 2024. En el puesto número 9 tenemos que en el año 2010 un avión se estrelló en el Congo por el pánico causado por un cocodrilo vivo sacado de un equipaje. La estampida hacia el frente desequilibró el avión, provocando el accidente. El cocodrilo sobrevivió al choque, pero fue por los rescatistas. Una trágica y terrible situación, teniendo en cuenta que parece que el único que sobrevivió a esto fue el cocodrilo. Y bueno, evidentemente es una locura ponerse a pensar en vivir un escenario como este, terrorífico por todos lados. En el puesto número 10 tenemos que en el año 1933 Kiyoko Matsumoto, de 19 años, se saltando al cráter del monte Mihara en Japón, iniciando una tendencia que llevó a 945 personas en hacer lo mismo ese año. Imagínense ustedes, se sabe que el país Japón es uno de los países con la tasa de suicidios más alta a nivel mundial. Y bueno, imagínense esta nueva forma de hacerlo, que en ese año seguramente era algo muy novedoso, al punto de que casi 1000 personas en un año le siguieron los pasos a este chico. Increíble. En el puesto número 11 se tiene data de que en el año 1946 un padre se desmaya al ver sus trillizos por primera vez, ya que la tecnología de ultrasonido aún no existía, convirtiendo su nacimiento en una total sorpresa. Esto me tiene absolutamente loco y sorprendido, porque imagínate que no tienes ni idea, piensas que vas a tener un bebé normal y de repente te salen 3 de un solo golpe. Es que es una absoluta locura. Si nos ponemos a pensarlo detalladamente, es bastante heavy. Y para finalizar, en el puesto número 12 tenemos al youtuber ruso Stas Rifley, que accidentalmente a su novia embarazada durante un directo, al encerrarla en un balcón con temperaturas bajo cero y solo ella portaba su ropa interior. Instigado por sus espectadores, uno de los cuales le pagó $1000 por tortura. Bueno, este me pareció increíblemente absurdo y ridículo. Espero que este hombre haya tenido que pagar este tema. De todos modos, de todos estos casos, si les gustaría conocer la historia más concreta, más completa, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y por supuesto haremos una investigación más a fondo de cualquiera que ustedes elijan para descubrir estas historias absolutamente magníficas, increíbles, pero creo que también muy terroríficas, la mayoría de ellas. En el momento me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video y que me lo hagan saber con el like y por supuesto con sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.